la charla. La resurrección de Jesús es mi resurrección. ¿Sabe lo que es resucitar, no? Volver a vivir. La persona se muere, resucita. Repita conmigo, la resurrección de Jesús, es mi resurrección. Mire, cuando está el invierno y en algunos lugares que hay nieve, parece que todo se muere. Los árboles parece que se mueren, se secan, parece que no hay vida, hay mucho frío, pero cuando llega la primavera se empieza a descongelar las ramas, el agua cae por las ramitas, los árboles que parecían muertos empiezan a florecer, en los cerros, en las montañas que estaban como muertas, empieza a florecer, en los cerros las flores y empiezan a pintar el paisaje. También los pajaritos cantan y las viejas se levantan. Que se levanten las viejas, por favor. Se levantan las viejas, bueno, yo acá no hay ni un viejo, somos todos jovencitos. Los pajaritos cantan y las viejas se levantan. La cuestión es que los pajaritos cantan y bueno, ya saben lo que le pasa a las viejas. La cuestión es que todo empieza a revivir y a renacer. Todo lo que parecía muerto empieza a vivir. Lo mismo sucede con nosotros, que somos la imagen y semejanza del Señor. Nosotros que estábamos muertos, algunos no se pueden parar de reír, ese es el gozo del Señor y su fortaleza. Vinieron tristes y se van contentos. La cuestión es que, y algunos que los que no quieren sentirse viejos no se alientan. Yo hasta los 80 años voy a estar para tocar el timbre y salir corriendo. Así que toco el timbre y escapo. Lo mismo sucede con nosotros que somos la imagen y semejanza del Señor. Estábamos muertos, nuestros cuerpos estaban muertos, pero a raíz de que el Señor fue a morir en una cruz por nuestros pecados, nosotros resucitamos y el Señor nos da vida eterna. Mire, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y Él nos redime con su sangre y nos resucita. La humanidad completa, sin Jesucristo, estaría ahora vagando en temores, en desesperanza, en muerte, en depresión, y no había ni un consuelo para esta generación, para este mundo, que si el Señor no hubiera respondido y no hubiera ido a la cruz por nosotros, no hubiera ninguna esperanza para el mundo entero. Vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección del Señor. Mire, Jesús murió en la cruz y los sacerdotes y los fariseos que habían escuchado lo que Jesús había dicho, que al tercer día después de muerto iba a resucitar, cuando Jesús murió, le pusieron en la tumba una gran roca que taparon la tumba. Le pusieron una guardia y lo pusieron ahí, la roca custodiando. Ellos decían, vamos a cuidarnos un tiempo porque a ver si los discípulos o alguien viene y se roba el cuerpo. Sabemos que Jesús al tercer día y el primer día de la semana, que era domingo, cuando levantó el alba, Jesús resucitó y venció la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios que un ángel fue y removió la piedra. Fue un ángel y removió la piedra. En Mateo 28, del 1 al 4, dice, y pasado el día de reposo, al amanecer del día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. O sea que esa guardia que estaba ahí
custodiando la tumba, custodiando para que nadie corra esa roca, se llenaron de temor cuando un ángel vino como un rayo, se sentó en la roca y abrió el sepulcro. Los sacerdotes difundieron el rumor, hicieron recorrer un rumor falso de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Hicieron correr ese rumor. Ahora, ¿cómo podía ser que los discípulos se robaran el cuerpo si los discípulos negaron a Jesús y escaparon y lo dejaron solo en el día de su muerte y la crucifixión y su muerte? La cuestión es que ellos hicieron eso para hacer creer que Jesús no había resucitado. Es más, los discípulos, después de la resurrección de Jesucristo y recibir el poder del Espíritu Santo en ellos, testificaron de la resurrección de Jesucristo. Y sería medio necio que pensar de que estas personas que testificaron de Jesucristo, prácticamente todos murieron, solamente Juan quedó vivo porque los otros murieron como mártires. Es medio necio testificar de algo que sería falso. Y ellos testificaron de la muerte de Jesucristo. Fueron testigos fieles de la muerte de Jesucristo. Pedro, después de la muerte de Jesús, cuando recibió el Espíritu Santo, fue un fiel testigo de la resurrección de Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo en él. Nosotros también somos testigos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de la resurrección de Jesucristo, porque el Espíritu Santo vive y mora dentro de nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, se convirtió en un testigo fiel de su resurrección. Y dijo en Hechos 2, del 32 al 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En una palabra, Pedro, cuando recibió el poder de Dios, la confirmación del Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo es Jesús en espíritu, se llenó de alegría y de gozo, sabiendo que nuestro Señor no nos había dejado. Vino en espíritu a él y a los discípulos. Él pudo confesar y decir, yo soy testigo de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Las iglesias primitivas crecían con gran poder, y es más, de hace años, de hace 2000 años, ahora las iglesias crecen por la presencia del Espíritu Santo que hace la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hay pruebas de que Jesús también resucitó por varias cosas de que uno sabe y experimenta en el mundo. Por ejemplo, si usted va al Cairo, si usted va a Egipto, puede ver muchas momias, los faraones, que de hace más de 3000 años están con su féretro, todo es muy pulcramente armado, con oro, con detalles, muy finamente armado, todo muy hermoso. Los faraones lo que hicieron y quedaron, y están las momias ahí, pero sus huesos siguen ahí, están secos sus huesos. Si usted ve a toda persona en el mundo entero, murieron y están sus huesos en sus tumbas. Si ustedes ven a los santos de Dios, si ustedes ven a los santos de Dios que han muerto, están también sus tumbas ahí, pero la tumba de Jesús no está ahí porque Él resucitó. Amén. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, uno renace con Jesús por su Espíritu en nosotros. En la forma del Espíritu Santo viene Jesús a morar en nuestras vidas. En 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice,
Porque primeramente le he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto predicaban los discípulos y enseñaban. Eran testigos fieles de la resurrección de Jesucristo. Los judíos que pedían señales, Jesús le daba señales y le decía: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, yo también al tercer día voy a resucitar. También le hablaba en parábolas y decía: yo voy a derribar el templo en 3 días. Lo voy a derribar al templo y en 3 días lo voy a volver a construir. Es más, a los discípulos siempre les hablaba y les enseñaba acerca de su muerte y su resurrección. Jesús también dijo en Apocalipsis 1, del 17 al 18: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y del infierno. Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte. Por Jesucristo el diablo fue derrotado totalmente. Repita conmigo: por Jesucristo, el diablo fue derrotado, totalmente. Jesucristo venció al diablo totalmente con la muerte en la cruz y le quitó todo poder, autoridad, dominio sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre la condenación, sobre todo. Toda persona que cree en Jesucristo, toda persona que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida, ha resucitado. El pecado, la condenación, la muerte no son parte de la vida de un hijo de Dios. El reino de los cielos entra en su vida y podemos tener comunicación con el Padre. Toda persona que cree en Jesucristo se hace un testigo fiel de su resurrección. Toda persona que cree en Jesucristo se hace un testigo fiel de su resurrección. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir bajo esa creencia y esas enseñanzas de Jesucristo. Hay personas que no han resucitado a Jesucristo en sus corazones y tienen una fe muerta por la forma de hablar. Su forma lo delata. Y dicen frases como: no es posible, no puedo hacerlo, soy un fracaso, soy un perdedor. No renacieron en una nueva criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, porque sus palabras lo declaran. Y con sus palabras están predicando un Dios muerto y no un Cristo resucitado en sus vidas. Jesús dijo en Mateo 18:18: yo les digo que todo lo que ates en el cielo, todo lo que ates, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nuestra boca, como hijo de Dios y semejanza de Dios, tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. El poder que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección. Si nosotros creemos en Jesucristo, milagros pasarán todos los días en nuestras vidas. Confía en el Señor, porque Cristo ha resucitado en tu corazón. Amén. Debemos ser siempre positivos en el Espíritu Santo. Repita conmigo y diga: seré siempre positivo, en el Espíritu Santo. Nosotros, para conquistar nuestras metas, tenemos que ser agresivos, creativos, positivos en nuestra forma de hablar cotidiana. Viviendo de esa manera reflejamos en nuestra fe interna la resurrección de Cristo.
Hay que hablar de una manera positiva, creativa y ser agresivo con nuestros sueños. Y decir, sí, mi situación va a cambiar. Ustedes les ve cuando nosotros liberamos a los endemoniados, que el endemoniado dice no y nosotros decimos sí. Sí, Cristo te venció en la cruz. Santo Señor. Mateo 11:12 dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que los arrebatan. Si usted quiere conquistar su sueño, sea violento en la forma de hablar y resucite a Jesús en su corazón para transformar a su familia y a su generación. Tenemos que salir al mundo y ser testigos de Jesucristo. Nosotros tenemos la esperanza viva por el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos vamos a convertir en testigos fieles de los milagros de Dios en nuestras vidas y de nuestra generación. Hay personas que sufren y están agonizando ahora y no hay ni una esperanza y nosotros tenemos que resucitar a Jesucristo en sus corazones. Tenemos que predicar la esperanza de vida eterna, debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados. La muerte y la resurrección del creyente es su vida eterna. Debido a que Cristo murió y resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y encontrarnos con nuestros seres queridos. Amén. Tenemos que predicar al Cristo de esperanza, al Cristo de salvación, al Cristo que transforma, al Cristo que sana, al Cristo que provee, al Cristo que enriquece, al Cristo que quita el sufrimiento, el dolor y la agonía. La evidencia de la resurrección de Jesucristo el tercer día fue una victoria contra el pecado, la enfermedad, la muerte, la depresión, el odio, la tristeza, la esclavitud del diablo. Y Jesús creó un nuevo orden en nuestras vidas. Un acontecimiento mundial, espectáculo a los ángeles y al mundo entero. Y por él tenemos salvación. Mire, hay más evidencia de que Cristo resucitó. Vamos a poner como primera evidencia. Sabemos que cuando Pedro, negó a Jesús 3 veces, después de negarlo, el Espíritu Santo vino a él. Jesucristo dijo, acá estoy, no te he dejado solo, Pedro. Y Pedro, estando así en forma como desganado, desvalido, resucitó nuevamente porque Jesucristo no lo había dejado. Y se convirtió en un testigo fiel del Evangelio. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Pedro dijo en Hechos 2, del 32 al 33, confesaba y decía, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Jesús resucitó en Pedro y fue un testigo fiel que en él había sido derramado el Espíritu Santo y todos los que creyeron en él también se había derramado. Y agregó y siguió hablando en Hechos 2:38 y le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis la promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo. Si aceptamos al Espíritu Santo como Pedro, podemos decir, Jesucristo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. La segunda evidencia es la sanidad de los enfermos. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido liberados? Gloria a Dios. El poder de Jesucristo está acá, Jesús está acá. Santo Señor. La humanidad completa, después de que Adán y Eva pecaron, quedó enferma.
alma se había corrompido. Los corazones se habían llenado de terror, de nerviosismo, de confusión, de enfermedad, de muerte, de aflicción. El diablo había tomado poder sobre sus vidas. Sin embargo, Cristo vino por nosotros y venció la enfermedad, la muerte, la condenación, y nos da salud y esperanza. Un día Pedro estaba con Juan en el templo y había un rengo ahí de nacimiento. Y este rengo estaba pidiendo limosna. Pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, mirándole a los ojos, en Hechos 3:6, le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Levántate y anda. Diciendo estas palabras se levantó el rengo. Imagínense, los tendones, los músculos, los tobillos, los meñiscos, todo su cuerpo se empezó a fortalecer, saltaba y gritaba. Y testificaba del poder y la gloria del Señor. En Hechos 3, del 14 al 15, Pedro dijo, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se le concedieran al homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual todos nosotros somos testigos. Nosotros tenemos que convertir en testigos fieles de Jesucristo, testificar en cualquier lugar. Cuando lo agarraron a Pedro, los judíos, y lo apresaron, él con toda autoridad predicó y dijo, en Hechos 4:10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre, está en su presencia sano. Pedro pudo decir, ustedes ven a este hombre, está sano. Ustedes mataron al dador de la vida y él es testigo de la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo tiene poder para sanar toda dolencia, toda enfermedad, transformar tu imagen, quitar el nerviosismo, quitar la pobreza, la miseria, la enfermedad, los traumas, la locura. Vemos a veces caminando por la calle gente locas que necesitan liberación y están presos ahí en sus mentes. Y el diablo los usa para matar, destruir. Y tenemos que hablarle y traerlos para que ese espíritu de locura se vaya y Jesucristo reine en sus corazones. Y la tercera evidencia, cuando nosotros practicamos el dar, nos convertimos en instrumento de la resurrección de un Jesucristo vivo. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros practicamos el dar, nos convertimos en instrumento de la resurrección de un Jesucristo vivo. En la iglesia primitiva, todos los discípulos y todos los que habían presenciado la muerte y resurrección de Jesucristo, después de muerto y resucitado, se presentó a cientos de personas. Y había lugares que muertos salían de sus tumbas, personas que habían creído en el Señor, un hecho contundente al mundo entero. Fluía la bendición, la fe, la esperanza y el amor en sus corazones. Y repartían lo que Dios le había bendecido al necesitado. Estos resultados tienen que estar en nosotros. El amor, la esperanza, la fe, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con el prójimo. Tiene que estar reflejado la muerte y resurrección del Señor Jesucristo
bendecir al necesitado. La actitud de mezquindad, de solo para mí, impiden que la persona experimente milagros en sus vidas y la resurrección de Cristo en sus vidas. Esa actitud de mezquindad de los corazones y no querer dar al necesitado impide que uno pueda ver la gloria de Dios y que Cristo esté siempre resucitado en sus corazones. La resurrección de Cristo no es un mito, sino un acontecimiento de salvación. ¿Escuchó bien? La resurrección de Cristo no es un mito, sino es un acontecimiento de salvación. Nosotros tenemos que experimentar siempre en nuestros corazones, con nuestros allegados, con nuestra familia, en la sociedad y el mundo, un Cristo resucitado. Vamos a ponernos de pie. Si habrían 100 personas que vienen a buscar sanidad, a las 100 personas Cristo las sana. Si vienen 100 endemoniados, Jesús los libera. Hoy en día, el poder de Dios está en la tierra manifestándose con gran poder y gloria. Tenemos que resucitar a Jesús en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración. Si dejaste morir al Cristo resucitado, usted puede ir a la tumba de cualquiera y está. Pero a la tumba de Jesús no se puede ir a darle ofrendas, a pedirle, a rezarle, a orar, porque Jesús resucitó y ahora está en nuestros corazones. Es el milagro de la cruz. Cerremos los ojos, por favor. Los que están en internet también. Vamos a resucitar al Cristo Todopoderoso. Diga, Señor amado, Todopoderoso, llénanos de tu Espíritu Santo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Permítenos que compartamos como testigos fieles tu resurrección y tu muerte de la cruz. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Yo creo en un Cristo vivo y que me protege y que me ama. Y es el mismo que me dio vida a mí, le ha dado vida a usted. Usted va a traer a todos sus familiares, los va a traer a los pies de Cristo. Amén. Confía en el Señor, Él tiene sus métodos.